nombre es Gianina Salomé León Navarro y soy residente de pediatría del Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar sobre lo que es fiebre de origen desconocido. Los objetivos que persigue la siguiente clase es que al finalizar la misma nosotros logremos distinguir la fiebre de origen desconocido de otros patrones de fiebre prolongada, conocer cuáles son las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido en la edad pediátrica, realizar una aproximación diagnóstica basada en hallazgos de la anamnesis y fundamentalmente de la exploración física que vayamos a realizar a nuestro paciente, reconocer las características diferenciales de las enfermedades o entidades más habituales incluidas en el diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido en población pediátrica, y proponer un algoritmo diagnóstico escalonado para la realización de las pruebas complementarias. En primera instancia, es fundamental conocer algunos conceptos claves que nos ayudan a entender mejor lo que significa la presencia de fiebre en nuestros pacientes pediátricos, puesto que es un motivo de consulta ambulatoria muy frecuente en los distintos servicios de emergencias y también en los consultorios de seguimiento y o privados. La fiebre es una respuesta fisiológica adaptativa que resulta en un aumento en el punto de ajuste del hipotálamo en respuesta a determinados pirógenos que pueden ser endógenos o bien exógenos, que son patógenos infecciosos o fármacos, como vamos a ver más adelante. Estos inducen a toda una cascada de activación de las ciclooxigenasas, producen la activación del ácido araquidónico, aumentando la síntesis de prostaglandina a nivel del sistema nervioso central, y todo esto se traduce o lo vamos a ver reflejado en la activación de procesos que mejoran la respuesta inmunológica a la infección. En las edades pediátricas, la severidad de la fiebre no siempre nos determina necesariamente la gravedad del cuadro que esté cursando nuestro paciente. En contraste, tenemos también lo que es la hipertermia, que es también un aumento de la temperatura corporal por encima de los parámetros normales, pero a diferencia de la fiebre, la hipertermia no responde a una respuesta hipotalámica, sino a la incapacidad que tiene el cuerpo de disipar el calor de una manera efectiva. Por otra parte, hay que diferenciar todos los conceptos o definiciones que están relacionados con la fiebre. Ahí tenemos el concepto de la fiebre, que es la temperatura superior a 38 grados centígrados, medida principalmente en el área rectal. Después tenemos la hipertermia, que es el aumento de la temperatura en ausencia de los cambios de termorregulación, ya sea por aumento en la producción de calor, como por ejemplo tenemos una patología que es el feocromocitoma, o justamente por la incapacidad del cuerpo de poder eliminar ese calor, que es lo que nosotros conocemos como el golpe de calor. Después tenemos la hiperpirexia, que es la elevación de la temperatura por encima de los 41 grados centígrados, y cuando alcanza cifras cercanas a 42 grados centígrados pone en serio peligro la vida de nuestro paciente. Luego tenemos la fiebre sin foco, que es la fiebre de menos de 3 días de evolución, en la que no se encuentra una causa que la justifique. La bacteriemia oculta, que es la presencia de bacterias en sangre del individuo, que fue etiquetado como una fiebre sin foco, pero tiene un cuadro clínico sin apariencia séptica. Y luego tenemos la infección bacteriana grave, que el diagnóstico es confirmado, se tiene un diagnóstico confirmado de bacteriemia, una sepsis, una meningitis, una neumonía, artritis, una celulitis bacteriana, una ITU grave o una enterocolitis invasiva. Asimismo, tenemos diferentes patrones de la fiebre, por lo que es importante al momento de decidir estudiar un paciente que tiene una fiebre de origen desconocido, tenemos que tratar de aclarar y certificar que existe realmente esa fiebre, ya que frecuentemente ocurre que el paciente presenta cuadros febriles consecutivos, autolimitados, benignos, interrecurrentes en un periodo de tiempo que pueden aparentar para los cuidadores un síndrome febril continuo y que en realidad no cumple los criterios de fiebre prolongada. Los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta son la enfermedad prolongada con fiebre,
y la fiebre de origen desconocido. La enfermedad prolongada con fiebre es la fiebre que tiene lugar durante una enfermedad y que se prolonga más de lo esperado para el diagnóstico clínico. Suele surgir en el contexto de infecciones virales autolimitadas en la que el curso es más prolongado de lo habitual y generalmente los síntomas asociados suelen ser leves o inespecíficos, pero motivan a que el niño no pueda incorporarse a sus actividades habituales. Y después tenemos la fiebre de origen desconocido, que es un episodio de fiebre de al menos 7 a 10 días de duración en la que la fiebre ocurre en la mayoría de los días. La causa no se puede determinar tras haber realizado una exploración física, una anamnesis y exámenes complementarios iniciales y exhaustivos. Bien, respecto a la etiología, la causa más frecuente de fiebre prolongada es la infecciosa. Generalmente, un 56 a un 71% es de causa bacteriana y entre un 3 al 15% son virales. Vamos a ver de que las infecciones localizadas como infección urinaria, sobre todo en menores de 2 años, neumonía, sinusitis, mastoiditis, endocarditis o infecciones osteoarticulares, pueden ser en casos pausisintomáticos, o sea que tengan escasos síntomas, causa de fiebre prolongada, por lo que nosotros tenemos que mantener un alto índice de sospecha diagnóstica. Después también tenemos los abscesos abdominales, que pueden ser también causa de fiebre de origen desconocido. Antes de seguir con las causas, vamos a recordar de que es importante tener en cuenta la edad y la duración de la fiebre de origen desconocido, que son claves en la orientación de cuál es la causa o la etiología de nuestra fiebre. Como dice en la presentación, las causas infecciosas son las más comunes en menores de 6 años, mientras que a mayor edad tenga nuestro paciente y cuanto más prolongada sea la duración de la fiebre de origen desconocido, más probables son las causas inflamatorias y tumorales. En un porcentaje elevado de los casos, no se llega a un diagnóstico etiológico a pesar de que se hacen todos los estudios complementarios de manera exhaustiva, y esto es un predictor de una resolución espontánea sin dejar secuelas. Entonces, volviendo a hablar de las principales causas de fiebre prolongada, que es la infecciosa, ahí tenemos entonces lo que son las bacterianas, hablábamos de la infección del tracto urinario, la neumonía y sus formas complicadas, los abscesos abdominales, que se puede producir como una consecuencia de una apendicitis perforada no diagnosticada, como la complicación de una enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía abdominal previa, traumatismos o enfermedad pélvica inflamatoria, y también tenemos que considerar los abscesos en el sistema nervioso central en pacientes que tengan el antecedente de de haber ingresado o sometidos a una neurocirugía y pensar una complicación como una sinusitis o una mastoiditis. Las causas virales de la fiebre de origen desconocido se deben principalmente a virus habituales en la infancia que producen síntomas de una duración inusualmente larga. Entre ellas, las más frecuentes son la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr y las infecciones por citomegalovirus, adenovirus y enterovirus. Es importante el estudio serológico del virus de inmunodeficiencia humana en todos los casos, siendo la causa de fiebre prolongada en la prima infección, considerar principalmente en pacientes adolescentes, o debido a infecciones oportunistas. Después, en la tercera columna, tenemos las causas parasitarias. Tener en cuenta pacientes que han viajado en los últimos meses a países tropicales para considerar el diagnóstico de malaria, y se aconseja solicitar en todos los pacientes su estudio. La infección por Toxoplasma gondii también es la causa de infección parasitaria más frecuente en climas templados, pudiendo causar fiebre persistente de bajo grado con síntomas similares a una mononucleosis infecciosa. Y luego tenemos las fúngicas, que el hallazgo de microorganismos inusuales nos tiene que alertar la posibilidad de una inmunodeficiencia.
Y tenemos que considerar micosis endémicas en pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar que no mejora tras tratamiento antibiótico, oxigenoterapia, medidas de sostén respiratorio iniciales y que tengan el antecedente de haber viajado a zonas endémicas recientemente, ellos o también sus familiares o contactos cercanos. En estos casos tenemos que valorar la ocupación familiar, aficiones y las actividades de ocio que pueden incrementar su exposición. Y también tenemos que tener en cuenta la presencia de aves o también de murciélagos alrededor de la vivienda. Después tenemos la zoonosis. Por su frecuencia en nuestro medio, es importante considerar entre ellas que estas son las infecciones que se transmiten entre animales y personas de forma natural, y tenemos las que son alimentarias y no alimentarias por contactos con animales y o a través de vectores como mosquitos o garrapatas. La zoonosis que tenemos que considerar por la frecuencia es la de arañazo de gato, incluso sin una exposición estrecha a gatos que sea conocida. Su manifestación más frecuente es la afectación localizada con adenitis en la cadena linfática de drenaje de la zona de inoculación, donde va a aparecer una pápula o una pústula, y que suele resolverse sin tratamiento en 2 a 4 meses aproximadamente. Debido a que tiene una evolución natural sin complicaciones y al riesgo de efectos adversos de los antimicrobianos, no se recomienda el tratamiento antibiótico en una enfermedad por arañazo de gato típica. Únicamente va a ser beneficiosa en los casos graves y en aquellos en donde nosotros sospechamos alguna alteración inmunológica. Después tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, donde vamos a tener un eritema migratorio previo a la presencia de la fiebre. Puede desarrollar una meningitis linfocitaria, neuritis de pares craneales y especialmente una parálisis facial periférica. Así también tenemos la leptospirosis, que cursa con una hiperemia conjuntival, cefalea, mialgias y también puede desarrollar una posible meningitis linfocitaria. Y la brucelosis, en donde cursa con fiebre vespertina, sudoración nocturna profusa, artralgias e incluso podemos encontrar hepatoesplenomegalia. Luego tenemos las causas no infecciosas, en donde vamos a tener las enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, que este es el segundo grupo en frecuencia, así como primero teníamos las causas infecciosas, las autoinmunes es lo segundo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos frente a una fiebre de origen desconocido, especialmente a mayor edad y duración de la fiebre, así como en presencia de elevación persistente de marcadores inflamatorios o reactantes de fase aguda, como ser la PCR, o sea, la proteína C reactiva, y la velocidad de sedimentación globular, que es la eritrosedimentación. Aumento de la ferritina, leucocitosis, trombocitosis y anemia, una vez que excluimos las causas infecciosas bacterianas. Ahí tenemos, dentro de estas enfermedades, la artritis idiopática juvenil, que no consiste en una única enfermedad, sino que es un término que engloba todas las formas de artritis inflamatoria crónica en la edad pediátrica. El componente sistémico puede ser la única manifestación en los primeros meses en ausencia de artritis, por lo que tenemos que pensar en esta entidad ante una fiebre prolongada y la presencia de otros criterios clínicos, como ser un exantema eritematoso intermitente o también conocido como evanescente, o sea que aparece y desaparece, adenopatías, hepatoesplenomegalia y el hallazgo de serositis. Otra enfermedad que tenemos que considerar por la frecuencia en la población pediátrica y también por la gravedad es la enfermedad de Kawasaki, especialmente en lactantes, puesto que en ellos se presenta con mayor frecuencia con formas incompletas, lo que lleva a un retraso del diagnóstico, unido al mayor riesgo de aneurismas coronarios a esta edad. Para evitar sobrediagnosticar la enfermedad de Kawasaki, tenemos que tener en cuenta los signos clínicos que nos orientan a esta, y sabemos que es la conjuntivitis o faringitis exudativa, el exantema vesicular, pulloso, petequial o costroso, las úlceras orales, las adenopatías generalizadas,
esplenomegalia, leucopenia con linfocitosis, lactantes de fase aguda y plaquetas normales después del séptimo día de enfermedad. Por otra parte, también podemos pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal que puede presentarse como una fiebre de origen desconocido en ausencia de síntomas gastrointestinales o bien síntomas sutiles pero que son prolongados. Ante la pérdida de peso, en el enlentecimiento en la curva de crecimiento, la alteración en el hábito intestinal, anemia o elevación de lactantes de fase aguda persistente, debemos descartar la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Otros signos guía son la presencia de las aftas orales, fístula rectal, eritema nodoso o artritis. Y por último, tenemos los síndromes autoinflamatorios, que son caracterizados por episodios recurrentes o persistentes de inflamación multisistémica, en los que no se evidencia etiología infecciosa, neoplásica ni autoinmune. Por otra parte, tenemos las neoplasias, donde tenemos las neoplasias malignas y las neoplasias benignas. Las enfermedades malignas son el grupo menos frecuente de fiebre de origen desconocido en el niño. La presencia de alteraciones hematológicas, especialmente de las citopenias y o de dolores musculoesqueléticos mal definidos, deben considerarse como signos de alarma. El aumento de lactato deshidrogenasa y del ácido úrico, así también como reactantes de fase aguda, como la velocidad de eritrosedimentación, muy elevada, también son otros hallazgos que nos pueden orientar a la presencia de alguna neoplasia. Las leucemias agudas y los linfomas son las neoplasias malignas más frecuentes, suponen el 80% de los casos, seguidos del neuroblastoma. Los síndromes de histiocytosis, originados por la proliferación no maligna del sistema fagocítico mononuclear, también tienen que incluirse en el diagnóstico diferencial de los pacientes que tengan datos de infiltración medular, ya sean citopenias, hepatosplenomegalia, dolores y o lesiones óseas. En la población pediátrica vamos a destacar lo que es la linfohistiocytosis hemofagocítica y la histiocytosis de las células de Langerhans. La linfohistiocytosis hemofagocítica, también conocida como un síndrome hemofagocítico, se origina por la proliferación incontrolada de los linfocitos activados. Esto puede ser de origen primario, ya sea familiar o asociado a una inmunodeficiencia, o bien puede ser secundario a infecciones, enfermedades autoinmunes, en donde se denomina síndrome de activación macrofágica, neoplasias o tratamiento prolongado con inmunosupresores. Y por último tenemos las causas misceláneas, donde tenemos la fiebre medicamentosa, que sabemos que la fiebre es la reacción adversa farmacológica más frecuente, principalmente en la edad pediátrica. Suele resolverse en las primeras 48-72 horas tras la retirada del fármaco que estamos sospechando que genera los registros febriles, por lo que se recomienda la retirada de cualquier medicación no imprescindible al inicio del estudio de una fiebre de origen desconocido. Los fármacos más comúnmente asociados a la fiebre de origen desconocido son los antimicrobianos, como ser las penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, eritromicina, nitrofurantoína, anfotericina B. Después tenemos el mebendazol, agentes antineoplásicos como ser la mercaptopurina, bleomicina, el cisplatino, la daunorubicina, vincristina y también los inmunosupresores. Asimismo, tenemos lo que es la fiebre de origen central, que nosotros tenemos que considerar tras la exclusión en niños que tengan un daño cerebral grave, y la fiebre facticia, que es la provocada o simulada por el paciente o bien por sus cuidadores, que es difícil de diagnosticar, aunque algunas posibles claves que nos pueden orientar a nosotros son las temperaturas altas sin aumento de calor en la piel o taquicardia, ver cómo se produce la defervescencia de la fiebre sin sudoración, la ausencia de malestar coincidente, la mejoría del paciente cuando no está el cuidador, la discrepancia en los registros de temperatura entre los padres y el registro del personal de salud, que tenga los reactantes de fase aguda dentro de los parámetros normales, y generalmente el patrón de esta fiebre suele ser recurrente con intervalos prolongados donde el paciente permanece afebril.
Bien, cuando hablamos del diagnóstico, el enfoque diagnóstico tiene que dirigirse a descartar enfermedades prevalentes en nuestro medio y se tiene que realizar de manera sistemática y escalonada. Dentro de los antecedentes, porque es fundamental realizar una anamnesis exhaustiva, es importante evaluar si el paciente ha tenido otros episodios febriles previos y si estos responden a un patrón periódico o a un determinado patrón de la fiebre. También si nuestro paciente presentó previamente infecciones, especialmente si estas son muy frecuentes, poco habituales o requirieron la administración de antibiótico terapia endovenosa para su resolución, lo cual nos podría hacer pensar en alguna inmunodeficiencia. Como en cualquier paciente pediátrico, tenemos que interrogar sobre el estado de vacunación, las enfermedades crónicas, ingresos y cirugías previas. Así también tenemos que indagar sobre la presencia de alergias y si reconocen sus cuidadores primarios a qué son alérgicos nuestros pacientes pediátricos. Los antecedentes obstétricos y perinatales también son relevantes, especialmente en menores de 3 meses. Tenemos que recoger toda la medicación que esté recibiendo en ese momento el paciente, preguntar específicamente por fármacos que el paciente no recibe por vía oral, ya sean cremas, inhaladores, porque muchas veces no lo mencionan, así también como productos caseros o de herbolario, puesto que se han detectado casos de fiebre secundaria. En los adolescentes es importante que preguntemos sobre el inicio de las relaciones sexuales y las conductas de riesgo. En el paciente crónico complejo tenemos que recoger todos los datos posibles sobre los dispositivos médicos que tienen, catéteres, prótesis, dispositivos valvulares y los procedimientos que se realizaron recientemente. Y por otra parte, tenemos que interrogar a la familia sobre la presencia de fiebre recurrente, contactos infecciosos con sintomatología similar en los convivientes, contactos con personas que tengan enfermedad infectocontagiosa o tosedores crónicos, consultar también sobre los antecedentes de alguna enfermedad oncohematológica y o autoinmune dentro de la familia, ya sean convivientes o no, pero que presenten estos antecedentes. Interrogar sobre los antecedentes epidemiológicos, preguntando el lugar de residencia, tratar de comprobar si es una zona rural o urbana, la presencia de mascotas en el domicilio y los cuidados veterinarios, el consumo de agua potable, la carne cruda poco cocinada o de animales de caza, si consumen leche y sus derivados no pasteurizados. Y finalmente tenemos que preguntar por el antecedente de viajes recientes, unas 4 a 6 semanas previas, tanto a regiones tropicales como nacionales. Bien, siguiendo con el diagnóstico, en cuanto al examen físico, tenemos que realizar una exploración sistemática. Es importante que desvistamos por completo al paciente y que lo examinemos en búsqueda de exantemas o cualquier otro signo cutáneo, como ser heridas, picaduras o infecciones. Tenemos que realizar una auscultación cardíaca en búsqueda de soplos de nueva aparición o de bradicardia. En la auscultación pulmonar tenemos que prestar especial atención a los signos respiratorios, como hipofonías, sibilantes o crepitantes. Tenemos que explorar el abdomen en búsqueda de organomegalias o presencia de masas abdominales. Tenemos que realizar una palpación cuidadosa, o sea, de todo lo que es el examen linfoganglionar, zona inguinal, axilar, infraclavicular, supraclavicular, cervical, a nivel periauricular, retroauricular y occipital, todo esto en búsqueda de ganglios aumentados de tamaño. En caso de que los encontremos, siempre es fundamental describir las características de esos ganglios, si sentimos que están adheridos o no a planos profundos, si tienen signos de flegosis. Muchas veces pueden presentar una supuración espontánea. em, Tenemos que ver si están calientes, si son dolorosos, si son duros, duroelásticos, duropétreos.
Todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de encontrarnos frente a ganglios aumentados de tamaño. A nivel locomotor, se deben buscar las zonas dolorosas en los huesos y se deben examinar las articulaciones, buscando limitaciones en el movimiento, enrojecimiento o tumefacción, especialmente en los lactantes y aquellos pacientes que tienen limitaciones comunicativas que pueden dificultar la localización precisa del dolor. Finalmente, tenemos que hacer una exploración neurológica completa, buscando meningismo o una focalidad neurológica. En cuanto a los estudios complementarios, el proceso diagnóstico de la fiebre de origen desconocido se realiza de manera escalonada en diversas fases y se va guiando por los datos obtenidos de nuestra anamnesis y la exploración física, intentando descartar inicialmente aquellas enfermedades que por edad, frecuencia en nuestro medio o antecedente de exposición sean posibles. Las pruebas complementarias que se recomiendan en el primer escalón o primer nivel a la mayoría de los pacientes con fiebre de origen desconocido incluyen hemograma con fórmula, un frotis de sangre periférica, una bioquímica básica con un perfil hepático y renal, LDH, ionograma con cloro, ácido úrico, albúmina y proteínas totales. Tenemos que pedir reactantes de fase aguda, PCR, eritrosedimentación, ferritina. También se le pueden pedir hemocultivos en el caso de que estén disponibles. De lo contrario, se le puede pedir una muestra de orina, ya que recordemos que habíamos dicho que principalmente nosotros pensamos en infecciones urinarias, principalmente pacientes de fiebre de origen desconocido, en donde son menores de 2 años y siempre tenemos que tener en cuenta antecedentes previos y de nuevo guiados fundamentalmente por nuestro examen físico y por el interrogatorio exhaustivo. Entonces podemos pedir un sedimento urinario, un urocultivo. En el primer escalón también se incluyen las serologías, donde ahí vemos que tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, em, todo dependiendo de la anamnesis, de nuevo, y HIV siempre tenemos que pedir por su importancia. Como habíamos hablado al inicio, dentro de las infecciones virales, siempre pensamos en citomegalovirus, en una infección por Epstein-Barr, y se suele pedir la serología para HIV. Después, en un segundo escalón, generalmente se recomienda repetir los hemocultivos o si ya los realizamos previamente o si no los realizamos, esta es la oportunidad para realizar los primeros hemocultivos y ampliar el estudio de serologías de nuevo según nuestra anamnesis. Se puede incluir Toxoplasma gondii, Brucella, se puede pedir Rickettsia, Borrelia, si estamos sospechando alguna picadura de garrapatas, en caso de que no hayamos pedido previamente. Se recomienda también la realización de un ecocardiograma para evaluar las arterias coronarias y la presencia de vegetaciones y una ecografía abdominal si no solicitamos en el primer nivel. Si existen síntomas sugerentes, se puede realizar una tomografía de senos, al ser la sinusitis una causa relativamente frecuente de fiebre de origen desconocido. Y si no existen signos de localización, en el segundo nivel generalmente no se recomienda la realización de otras pruebas de imagen, como hacer una tomografía, una resonancia, un centello, porque tienen muy baja rentabilidad diagnóstica. Y en niños que tengamos hallazgos sugestivos, sobre todo recordemos mayores a 6 años, mayores a 5 años, se va a solicitar un estudio inmunológico que incluya factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, antiestreptolicina. También podemos pedir el complemento, en donde tenemos C3, C4 y la determinación de las inmunoglobulinas. Durante esta segunda fase es recomendable, si se dispone de esa posibilidad, la realización justamente de la interconsulta con especialistas en infectología, en reumatología, en hemato-oncología infantil.
en función de la sospecha que tenemos nosotros, nuevamente después de realizar una anamnesis detallada y un examen físico exhaustivo. En caso de no lograrse el diagnóstico en este punto, se accede a un tercer escalón, a métodos más invasivos que también están basados en nuestros hallazgos clínicos, ya sea una biopsia del ganglio linfático en caso de que estemos sospechando de una linfadenopatía, una biopsia hepática si presenta alguna alteración en la ecografía o afectación del hepatograma en nuestro laboratorio. Podemos pedir un aspirado o biopsia de médula ósea, generalmente si nosotros estamos observando alteraciones en sangre periférica. Y el examen de médula ósea tiene que realizarse de forma precoz, o sea, una vez que nosotros lo determinamos y que vemos alguna anomalía en la sangre periférica, nosotros tenemos que tratar de pedir justamente este examen de médula ósea en caso de que el paciente tenga un progresivo deterioro clínico o el paciente comienza a agravarse, para descartar justamente procesos linfoproliferativos que hablábamos más atrás, o establecer el diagnóstico, por ejemplo, de una leishmaniasis visceral, o bien descartar una linfohistocitosis hemofagocítica. En este último escalón también podemos considerar solicitar una tomografía con exposición de positrones que puede ayudar en la detección y la diferenciación de causas infecciosas, inflamatorias y malignas. Bien, entonces en la presentación podemos evidenciar un algoritmo diagnóstico en donde en la parte superior se puede ver una barra que inicialmente es de color rosa y luego se va volviendo de color azul, que eso tiene que ver con o sea, con las fases. Una es la fase ambulatoria, que es la rosa, y la que se va tornando de color azul es cuando nosotros tenemos que comenzar a pensar en que el paciente requiere de una internación. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre cuándo internar a un paciente con una fiebre de origen desconocido, y bueno, y podemos ver en la parte inferior que esto se relaciona también con los días de fiebre. O sea, nosotros hasta las primeras 2 semanas, ahí tenemos lo que es la historia clínica y la exploración física exhaustivas. Justamente habla de lo primero que podemos hacer es suspender la medicación no necesaria, por lo que hablábamos de la fiebre medicamentosa. Y ahí tenemos todos los estudios complementarios que podemos realizar en el primer escalón. Después, si no llegamos al diagnóstico, vamos a ver de que si el paciente reúne determinados criterios, podemos pasar directamente a la internación, o bien podemos pasar a un segundo escalón en donde justamente hablábamos eh, de las pruebas del segundo nivel, y en caso de que no obtengamos ningún diagnóstico, ya con 3 semanas de registros febriles, ahí sí podemos pensar en ingresar a nuestro paciente para poder estudiarlo de una manera más exhaustiva. ¿Cuándo vamos a internar a un paciente con fiebre de origen desconocido? Vamos a internar para asegurar la presencia de fiebre y determinar su patrón en caso de que tengamos dudas sobre la correcta medición en su domicilio o no hayamos podido constatar la presencia de registros febriles en las visitas ambulatorias por consultorio. Si nuestro paciente persiste febril y no se encontró la causa en los estudios complementarios del primer escalón, requiriendo el avance a las pruebas sucesivas. Si nuestro paciente tiene signos de localización, desmejoría clínica con progresión de síntomas o anomalías en las pruebas diagnósticas que requieren una observación más estrecha, también lo vamos a internar y lo podemos ingresar a nuestro paciente para acelerar el proceso diagnóstico. Entonces, esas son las condiciones que tiene que reunir o en el momento en que nosotros tenemos que pensar
de que el paciente requiere una internación y no más un seguimiento de manera ambulatoria por consultorio externo. Bien, después hablamos del tratamiento, en donde el tratamiento empírico debería evitarse en aquellos pacientes que están estables y sin una sospecha diagnóstica concreta, ya que esto podría retrasar el diagnóstico. La retirada de la medicación o productos que puedan ser causantes de la fiebre con un objetivo diagnóstico terapéutico es uno de los primeros pasos a realizar. Si el paciente toma muchas medicaciones o está recibiendo un tratamiento múltiple, siempre hay que tratar de retirar aquellos fármacos que no son necesarios o indispensables en ese momento donde tenemos a nuestro paciente febril. En caso de que nuestro paciente esté estable clínicamente, se va a realizar un tratamiento sintomático hasta que podamos aclarar la etiología de la fiebre, realizando posteriormente un tratamiento dirigido en caso de que lo necesite. Las excepciones son la sospecha de tuberculosis miliar o perinatal, en donde tenemos que indicar los fármacos antituberculosos. Nosotros siempre nos vamos a basar en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en donde justamente nos habla de tener el nexo epidemiológico, los antecedentes perinatológicos, si tenemos el contacto con un tosedor crónico o incluso con un paciente que esté con diagnóstico de tuberculosis. Es importante que nosotros iniciemos el tratamiento aún si no tenemos algún rescate microbiológico o presencia de una baciloscopía positiva. Iniciamos el tratamiento y continuamos con el estudio. Si tenemos una elevada sospecha de una artritis idiopática juvenil, ahí medicamos con los antiinflamatorios, los glucocorticoides o la enfermedad de Kawasaki, donde se hace el tratamiento con infusión de la gamma-globulina endovenosa y el ácido acetilsalicílico o aspirina. Solo en caso de que nuestro paciente tenga un deterioro clínico durante el proceso diagnóstico con sospecha de una infección bacteriana grave, ahí está indicado el tratamiento antibiótico, o sea, iniciar una antibioticoterapia de forma empírica. El pronóstico de nuestro paciente va a depender en gran medida de la causa de la fiebre de origen desconocido. En los casos en los que no se llega a un diagnóstico tras un estudio adecuado, el pronóstico a largo plazo es bueno, con una resolución de los síntomas y ausencia de secuelas en la gran mayoría de los casos. Entonces podemos concluir de que la fiebre de origen desconocido, en la mayoría de los casos, en la edad pediátrica, es un proceso benigno y autolimitado. Es importante diferenciar de manera precoz las causas benignas de aquellas que puedan suponer un riesgo vital para nuestro paciente. La evaluación inicial de la fiebre de origen desconocido requiere la confirmación de la fiebre en un entorno médico y una reevaluación cuidadosa por parte nuestra, principalmente haciendo hincapié en la historia clínica, o sea, una anamnesis detallada y la exploración física exhaustiva. La mayoría se debe a causas infecciosas. En un porcentaje elevado de los casos no se llega a un diagnóstico etiológico y esto es un marcador de resolución espontánea y también de buen pronóstico. Las pruebas complementarias se deben realizar de manera escalonada y guiándonos siempre por los hallazgos de nuestra anamnesis y la exploración física para mejorar la rentabilidad de estas pruebas. Y no se recomienda el tratamiento antibiótico o antiinflamatorio de manera empírica siempre y cuando nuestro paciente se halle estable clínicamente, o sea, se encuentre estable, excepto en los casos seleccionados que ya dijimos que son la tuberculosis, ya sea miliar o perinatal, la elevada sospecha de una enfermedad autoinmune y la que hablamos que es la que se presenta más comúnmente en pediatría, que es la artritis idiopática juvenil en su forma sistémica, o la enfermedad de Kawasaki. Esas son únicamente las excepciones
y tener en cuenta de que si nosotros iniciamos algún tratamiento de manera empírica, esto puede retrasar nuestro diagnóstico. Bien, ahí tenemos la bibliografía y muchísimas gracias.